Ciertamente, cuando estudiamos la Biblia, encontramos algunas paradojas que en cierta medida pueden llevar al estudiante de la Biblia a no comprender adecuadamente lo que la palabra de Dios así transmite. Pero ahora nos vamos a dedicar a estudiar profundamente, en parte, lo que ha sido el dilema de la expresión veracá, que ciertamente por su contexto puede ser traducido como bendición o maldición. Entonces, eso va a permitirnos en esta hora estudiar el libro de Job, capítulo 1 al 3, y encontrar algunas referencias importantes que nos van a ayudar a esclarecer la forma como se identificó esa expresión dentro del panorama. Pero antes, vamos a orar. Querido Padre Celestial, estamos agradecidos profundamente porque tú eres bueno con nosotros. Nos has sostenido inmensamente y hoy más que nunca necesitamos conocerte más. En Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, Job capítulo 1 comienza diciendo que había un hombre llamado Job que era intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto me parece fascinante. El hecho de saber que la narrativa bíblica comienza explicando quién era Job y da entonces un prontuario bastante abierto, práctico, ético, pero sobre todo abre a expectativa la idea central de lo que le viene y por consiguiente lo que está por afrontar. Sin embargo, la Biblia dice también que el versículo 4 dice que sus hijos solían celebrar banquetes por turno en casa de cada uno de ellos e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Esta declaración pudiera estar en consonancia con algún convite, alguna fiesta especial que tendrían entonces como tradición entre la familia. Otros pueden estar hablando de que se estaba refiriendo al cumpleaños de ellos y que ciertamente por ser 7 hijos y 3 hijas tenían entonces el privilegio de en todo el año poder entonces tener ciertos convites o festividades especiales para compartir entre sí. Esto habla mucho de la conexión que había y de la intimidad que existía como familia y que ciertamente entre ambos se colaboraban entre sí para compartir un aspecto mutuo. Pero vean por favor la siguiente declaración. Y el versículo 5 dice que al terminar los días del convite, Job los mandaba llamar para purificarlos. Temprano de mañana ofrecía holocausto por cada uno de ellos, porque Job pensaba, tal vez mis hijos pecaron y blasfemaron a Dios en sus corazones. Es interesante esta declaración por el hecho también circunstancial de las expresiones hebreas que el autor utiliza en este capítulo para mostrarnos realmente de que Job en su mente tenía claro la idea de sostener a sus hijos y mantenerlos en un estado de santidad. El ideal de él era obviamente consolidar en la mente de sus hijos la idea central de que por encima de todo lo que parecía pasajero, finito, sin valor, estaba también la adoración expresa y genuina delante de Dios. Aunque ciertamente no hay manera de saber si los hijos pecaron o no, sí podemos saber realmente de que Job tenía un interés profundo por levantar el altar del Señor en su familia y sobre todo por ayudarles a ellos a comprender que por encima de de las cosas que hacían estaba el agradecer, el adorar y colocar su vida en armonía con Cristo. Entonces veamos algo más interesante. La palabra blasfemar que se usa allí es la palabra veracá, que obviamente se puede traducir como bendecir o como maldecir. Pero vean ahora por favor cómo vuelve a usarse la expresión bíblica. Y dice la Biblia algo interesante, versículo 10, capítulo 1. ¿No los cercaste a él y a su familia y a todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Aquí ciertamente se usa nuevamente veracá, pero ahora no podemos decir que la expansión de su tierra, la expansión de su riqueza es a causa de la maldición, sino a causa de la bendición. Pareciera aquí que hay una relación directa entre el mandato divino de Génesis 1 y 2 en relación con el hombre que debió ahora fructificar y multiplicarse para generar entonces la expansión, el crecimiento como individuo y como familia, sino que también aquí hay una declaración importantísima. Dios ha bendecido a su familia y por consiguiente bendice a toda la raza humana. Pero vean ahora algo bien interesante. La Biblia sigue diciendo en el siguiente pasaje, versículo 11, pero extiende tu mano y toca
todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Usa nuevamente Berakah, que significa otra vez la misma declaración que encontramos en el versículo 5 anteriormente, para ver si blasfema el nombre de Dios. Ciertamente, aquí está en juego un juego de palabras. Algunos eruditos bíblicos han pensado que este juego de palabras es un eufemismo, donde ciertamente, de manera irónica, se tiende a entonces a explicar un significado, pero dándole sentido real a aquello según la connotación que está en juego en particular. Algo interesante más es que la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento, omite en gran medida el concepto de maldición cuando se refiere a conexiones con Dios. Y eso habla muchísimo de nuestros prejuicios y preconceptos en relación a lo que realmente el concepto Berakah quiere enseñarnos en estos pasajes. Pero vean ahora, por favor, algo interesante. Desde el versículo 13 hasta el versículo 19 comienza una declaración mostrándonos un punto importante. Y dice la Biblia: un día en que los hijos y las hijas de Job comían y bebían, vino en casa del hermano mayor, y de manera abrupta el narrador traslada su mirada desde la casa donde estaban compartiendo los hijos de Job, ahora a describir las diferentes circunstancias, y sobre todo circunstancias que eran bastante complicadas de entender y que ciertamente ahora se convirtió en una catástrofe para la familia. En primer lugar, aparece en escena cómo los sabeos aparecen y entonces toman todo lo que estaba conferido como una riqueza, y entonces también matan a los siervos que están a su cuidado. Luego aparece en escena el hecho de que el fuego del cielo desciende y entonces consume las ovejas, y también no solo con eso, consume a los pastores, como un acto de erradicar completamente el acto mismo que Job tenía como una praxis central, y el concepto de adoración. Obviamente pues que los corderos o las ovejas eran los animales más usados dentro del plano del holocausto. Y aquí hay un punto importante de relación, y donde obviamente hay un conflicto de batalla que tenemos que analizar con mayor profusión. Pero luego aparece en escena, o nuevamente, la misma fórmula de tomado espada, como los caldeos aparecen en escena. Los caldeos entonces ahora matan a filo de espada a los criados, y junto con eso ahora también destruyen o llevan como cierto robo los camellos o los animales que estaban a su disposición. En definitiva, el autor mismo termina diciendo: ¿qué pasa con los hijos e hijas de Job? Y la Biblia dice que un gran viento fuerte del desierto aparece en escena, y entonces tumba, haciendo un golpe fuerte de inflexión sobre las paredes de la casa, y la casa cae y mata a todos sus hijos, 7 hijos y 3 hijas. Esto generaría un impacto en la conmoción en la mente del lector, pero por consiguiente un impacto a la familia que en cuestión estaba sufriendo. Pero vean ahora algo más interesante. A mí me gusta que luego el versículo 21-22 declara un detalle importante que está relacionado con el capítulo 3, versículo 1. Por un lado, el capítulo 1, versículo 21 dice: desnudo salí del seno de mi madre y desnudo me iré. El Señor dio y el Señor quitó. Y luego declara Job: bendito sea su nombre. Aquí nuevamente aparece la palabra Berakah, exaltando el acto mismo de saber que Dios tiene el poder para darle la vida, y reconocía eficientemente que su experiencia como persona y el acto de vivir estaba supeditado a las manos de Dios. Aquí ciertamente es un acto de contentamiento, y sabiendo todo lo que ha perdido, aún sus hijos, entendía realmente que la soberanía estaba en las manos de Dios. Sin embargo, de manera abrupta aparece en escena el capítulo 3, donde el mismo Job ahora declara algo interesante. Después de esto, Job abrió su boca y dijo: maldigo el día. Es interesante que en este capítulo 3 ya no aparece Berakah. Aparece ahora esta palabra importantísima, kalal, que significa el acto de abatir, aliviar, descargar, despreciar. Es como si en cierta medida Job ahora, en un nivel de ansiedad, una complexión directa, en un nivel de presión emocional, Job ahora en nivel de descarga se da cuenta de todo lo que ha vivido, entiende realmente las implicaciones de lo que está experimentando,
ya no sabe cómo lidiar con esta situación. Y entonces declara un punto importante. No solamente haciendo eco al día que nació, también haciendo eco a esos episodios reales en que sus hijos realmente se celebraban con gozo sin darse cuenta que el tiempo de su vida estaba por terminar. Pero vean un detalle más, que a mí me gusta más. Y el pasaje sigue diciendo, versículo 2:5. Extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no te blasfema en tu rostro. Aquí el diablo incitando constantemente para buscar que Job de alguna manera perdiera el norte y en otras palabras comenzara a pecar, comenzara a errar, comenzara a perder el juicio y sencillamente dejara de reconocer quién es el autor de la vida. Pero ahora viene un punto importante, apreciado. Por favor, quédate allí y vas a notar lo siguiente. El pasaje dice, versículo 9, capítulo 2. Entonces su esposa le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? ¡Oh! Declaración terrible. Una declaración que parecía a los ojos humanos hoy una declaración bastante compleja de entender. Sin embargo, aquí viene el punto focal. El pasaje sigue diciendo, escuchen por favor, maldice a Dios y muere. ¡Oh! Alguien preguntará, ¿será que la esposa de Job realmente estaba desquiciada? ¿Cometió una vileza? ¿Se descontroló? ¿Realmente no entendía lo que estaba ocurriendo? Vean ahora la fórmula. Ya hemos dicho que Beracá, que es la palabra también que se usa aquí, se traduce como bendición o maldición. Sin embargo, los eruditos bíblicos sostienen que esta palabra debe traducirse más como bendecir y no como maldecir. Es tanto, también se traduce como saludar en un acto de despedida. Es como si realmente aquí está en juego un punto de inflexión en que finalmente algo va a ocurrir. Pero vean algún punto importante. Por un lado, pudiéramos ver ahora a la mujer diciéndole a Job, bendice a Dios y muérete. Obviamente, si tú siendo fiel al Señor, siendo íntegro, haciendo lo correcto delante de Él, te ha venido toda esta cosa, entonces sigue siendo fiel, sigue siendo íntegro. Por favor, sigue cumpliendo de manera cabal con lo que ocurre. Y entonces, en definitiva, no queda más que venga la muerte. Por otro lado, es muy fácil declarar el hecho de que la mujer haya dicho, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, hay algún punto importante. A diferencia de los hijos que murieron, luego aparece en escena, capítulo 42, Dios devolviéndole los hijos. Y se los da porque nacen nuevos hijos, solo que les dio la misma cantidad. Pero hay algo importante, a la mujer nunca se la cambió. Siempre fue la misma. La misma que estuvo con Job, frente a la penuria de verlo sufrir, mantener momentos bien dificultosos, saber todo lo que implicaba el momento tan difícil de una enfermedad tan compleja. Es la misma mujer que aparece en el capítulo 42, mostrándonos realmente que ella sabía bien lo que estaba ocurriendo y entonces afrontando un nivel emocional tan terrible, no tuvo más opción que pedir a su esposo que siguiera bendiciendo a Dios. Pudiera ser en esta hora que en tu experiencia espiritual también has llegado a un nivel tan complejo, tan difícil emocional, que no comprendes cómo reaccionar. Y ya sea que le pidiera a Job que bendijera o maldijera a Dios y su vida, lo que más importaba aquí era que ella encontraría quizás un poquito de alivio en el hecho de saber que su esposo estaba tan mal que lo único que esperaba era la muerte. Y ella obviamente se refugiaría en ese concepto de saber que finalmente, muriendo su esposo, de alguna manera toda la miseria que venía a su vida se completaría de manera total. Ese punto es clave e importante. Y no estamos diciendo que la muerte es lo que permite que haya un alivio en el corazón. Lo que estamos diciendo es que allí había una circunstancia tan compleja, tan dificultosa, que ciertamente la bendición de su esposa y el pedirle que él se mantuviera íntegro hablaba muchísimo de toda la obra que él había hecho como siervo de Dios aún en su hogar. Hoy más que nunca necesitamos bendecir al Señor. Necesitamos adorarle. Y necesitamos también que nuestros hogares levanten ese altar familiar, donde ciertamente la más grande declaración es siempre esperar de Dios su voluntad. Eso es lo que Dios le está diciendo a Job en gran medida en todo el libro. Pero finalmente se lo recordó Job a su esposa. Esperaremos de Dios el bien y no el mal. En otras palabras,
Esperaremos realmente de Dios todo lo que parece bueno, pero no nos centraremos a pensar que junto con lo bueno, también a causa del pecado puede venir lo malo. Ese punto es central. Pero juntos compartieron el proceso, la miseria, las dificultades, las pruebas difíciles, pero juntos también, aferrados a Dios. La Biblia dice algo interesante. En todo esto, y a pesar de todas las dificultades que experimentó, Job no pecó ni con sus labios. Qué hermosa declaración bíblica. Y esa debe ser también la declaración bíblica para todo siervo de Dios, hoy que milita en la obra del Señor. Tú y yo tenemos un gran desafío. Podemos llegar a un nivel muy complicado emocionalmente, donde no comprendemos lo que pasa, donde no entendemos realmente la presión emocional que tenemos. Y el diablo seguirá incitando. Pero Dios, en su misericordia, siempre trabajará en armonía con su plan para ayudarte a ser vencedor a pesar de lo que te pasa. Que Dios te ayude en esta hora a experimentar una experiencia profunda. Y en medio de lo que pase, siempre ten en cuenta que tu integridad, tu valor, la perfección que cada día está logrando Dios en tu vida, viene solo y nada más que por la obra salvífica de Él en tu corazón. Que Dios te ayude en esta hora a ser como Job, incólume, aunque las dificultades fueran bien terribles, pero sobre todo bendiciendo a Dios, adorándole, con tal de mantener su altar familiar levantado y diciendo: yo adoro al Señor. ¿Dices tú hoy también lo mismo? Que el Señor te ayude en esta hora y sé hoy un vencedor como lo fue Job. Querido Padre, ayúdanos a ser vencedores, a confiar en las promesas del cielo, pero sobre todo vivir una experiencia profunda de saber que a pesar de lo que nos pasa, tu mano está con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.